Contabilidad para la inflación. Concepto de inflación. En términos generales, la inflación es un aumento general en el nivel de los precios como consecuencia de un desequilibrio entre las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. El hecho de que un artículo en particular suba de precios no es determinante para afirmar que en la economía existe inflación, debe producirse una alza generalizada en los precios de los mismos. La inflación ha sido estudiada desde diversas perspectivas, cada una de las cuales ha elaborado un concepto o definición particular. Sin embargo, su presencia cotidiana, su efecto sobre el poder adquisitivo, la erosión del nivel de vida, nos permiten concluir que la inflación es la reducción del valor del poder de compra de una unidad monetaria, lo cual se manifiesta cuando un individuo adquiere significativamente menos bienes y servicios con la misma cantidad de dinero, a lo largo del tiempo, tal como se muestra en la figura. La información financiera preparada sobre la base de costo histórico comunicada a través de los estados financieros brinda información valiosa a los encargados de tomar decisiones, sobre todo en épocas de estabilidad económica en la que la unidad de medida, el peso, no experimenta variaciones o fluctuaciones significativas. Sin embargo, cuando el fenómeno inflacionario aparece o se intensifica, la información elaborada con base histórica no es suficiente para revelar adecuadamente el efecto inflacionario sobre la información de los niveles de precios. Por lo tanto, si en épocas inflacionarias no se corrigen las cifras contenidas en los estados financieros, es decir, si no se reconocen los efectos de la inflación sobre la información financiera, su análisis e interpretación y las decisiones tomadas con base en ella serán inadecuadas y, consecuentemente, la empresa no podrá alcanzar los objetivos que se fijó. Planteemos algunos ejemplos sencillos. Supongamos que existen dos empresas, la tradicional, S.A. y la actual, S.A. Ambas adquirieron en enero de 20 de octubre un equipo de reparto con un precio de costo histórico de $500,000, las dos emplean la misma base de depreciación, el método de línea recta, sin considerar el valor de desecho, a una tasa de 20% anual. Supongamos también que, durante el año, la inflación del país fue de 60%. Los estados financieros de la tradicional, S.A., empresa que no reconoce los efectos de la inflación, mostrarían la siguiente información. Los de la actual, S.A., empresa que sí considera los efectos de la inflación, en primer lugar, revelarán lo siguiente: reconocerán la modificación a su valor histórico original de $500,000, reflejando en sus estados financieros un incremento de $300,000, el cual derivó del incremento ejemplo de los precios provocados por la inflación a una tasa de 60%, $500,000 estadounidenses por 60% es igual a $300,000 estadounidenses, por lo que ahora su balance general mostrará que su equipo tiene un precio de $800,000, $500,000 más $300,000. Con base en este valor actualizado de $800,000, la empresa calculará la depreciación del periodo, la que ahora será de $160,000, $800,000 por 20%. Supongamos que la tasa de inflación fue constante, es decir, que de enero de 20x1 a diciembre de 20x2 se incrementó en 120%, 60% anual, el mismo importe de 60% se incrementó en 20x3. En enero de 20x3 se establece otra compañía, la nueva, S.A., la cual adquiere equipo de reparto idéntico al que adquirió la tradicional, S.A., en enero de 20x1, pero por efectos de la inflación, el precio de costo de la adquisición es de $1,100,000, $500,000 más $600,000. El importe de $600,000 se determinó, aplicando al precio de costo original de $500,000 la tasa de inflación de 120%, $500,000 estadounidenses por 120% es igual a $600,000 estadounidenses. Los estados financieros de la tradicional, S.A., empresa que no reconoce los efectos de la inflación, mostrarían la siguiente información. Los de la nueva, S.A., empresa que posee los mismos activos con costo de $1,100,000 y reconoce el efecto de la inflación de 60% de 20x3, tiene ahora $1,760,000. Con base en este valor actualizado de $1,760,000 se calculó la depreciación del periodo, la cual ahora será de $352,000, $1,760,000 por
0.20. El lector de la información, al analizar los estados financieros de dichas empresas, podría concluir que la nueva SA tiene $1.208.000 más de activos que la tradicional SA, o que los activos de la nueva SA son más valiosos, situaciones ambas equivocadas, ya que las dos empresas poseen los mismos activos, pero la diferencia estriba en el hecho de que una de ellas reconoce en su información los efectos de la inflación y la otra no. Causas de la inflación. En la teoría de la inflación, al señalar las causas de estas, existen dos escuelas, la monetarista y la estructuralista. La escuela monetarista sostiene que la inflación es causada esencialmente por un exceso de dinero en circulación a la economía. Al existir mucho dinero en poder del público, este querrá gastarlo en bienes y servicios y presionará la oferta de esos bienes y servicios. Pero al no poder satisfacer en cantidad y tiempo la fuerza productora los requerimientos de la demanda de los que tiene dinero, se produce un desequilibrio general en la economía y las cantidades ofrecidas tienden a subir de precio. Los monetaristas sostienen que el dinero en mayor proporción que el que puede asimilar la economía en un momento dado, ocasiona el problema de la inflación. Por otro lado, la escuela estructuralista argumenta que la inflación es causada por problemas estructurales tales como a. Sistema fiscal desacertado que tiende a penalizar los secretos productivos. B. Economía dependiente y muy vulnerable ante los cambios en la economía internacional, entre otras causas estructurales. Causas internas de la inflación. Producción agropecuaria insuficiente. Emisión excesiva de circulante que no está respaldada por la producción. Excesivo afán de lucro de los comerciantes. Espiral precio-salario. Actividades especulativas. Acaparamiento y ocultación de mercancía. Altas tasas de interés que alientan el ahorro y desalientan la inversión productiva. Bajas tasas de interés que desalientan el ahorro y falta de recursos para invertir. Deficiente canalización del crédito bancario. Devaluación. La misma inflación. La necesidad del Estado de obtener mayores recursos. Incrementos del gasto público. Incremento de la burocracia. Causas externas de la inflación. Importaciones. Penetración excesiva de capitales extranjeros. Exceso de exportaciones. Especulación y acaparamiento mundial. Exigencias de los centros financieros internacionales. Condiciones de compra y venta impuestas por los países imperialistas. Reconocimiento de la inflación. Reexpresión de la información financiera. Reexpresión, método a través del cual se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros básicos en su conjunto o, en su caso, en una partida en lo individual. Métodos de reexpresión. 1. Entorno inflacionario. Deben reconocerse los efectos de la inflación aplicando el denominado método integral, basado en la identificación de partidas monetarias y no monetarias. 2. Entorno no inflacionario. No deben reconocerse los efectos de la inflación. Índice de precios. El índice de precios mide los cambios en el nivel de precios y en los costos de la vida y establece cuánto ha variado el adquirir una cantidad de bienes y servicios de un periodo a otro. Cuando el índice de precios se eleva, cuesta más adquirir bienes y servicios en el mercado y por lo tanto el dinero pierde su valor de compra. Tengamos presente que la NIF B10 requiere el empleo de un índice de precios y señala lo que habíamos definido antes, con apoyo en el juicio profesional y, preferentemente, atendiendo a las prácticas del sector donde opera la entidad. El índice de precios es el que la entidad elige entre el INPC y la SUDI. Una vez hecha la elección, el índice de precios debe ser utilizado de manera consistente. El índice de precios puede identificarse como un 1. Índice de precios base, el cual corresponde a la fecha base, o 2. Índice de precios de cierre, el cual corresponde a la fecha de reexpresión. Decimos que el conocimiento de que no todos los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado son afectados de la misma manera por las alzas de precios, y considerando que algunos pudieran haber bajado de precio, nos permite empezar a construir nuestro índice de cambios en los niveles de precios. Considerando que los precios de los artículos A, B, C, D, E, en los años 20x1 y 20x2 fueron los que se muestran en la figura.
El porcentaje de cambio de precios de cada artículo, tasa de inflación, se obtiene dividiendo el importe del precio actual, 20x2, entre el importe del precio anterior, 20x1, disminuyéndole a este resultado la unidad, 1. Para que el resultado refleje el incremento neto sobre el valor original. Los resultados obtenidos se muestran en la columna, inflación por unidad, de la figura de precios, considerando que los precios de los artículos A, B, C, D, E, en los años 20x1 y 20x2 fueron los que se muestran en la figura. El porcentaje de cambio de precios de cada artículo, tasa de inflación, se obtiene dividiendo el importe del precio actual, 20x2, entre el importe del precio anterior, 20x1, disminuyéndole a este resultado la unidad, 1. Para que el resultado refleje el incremento neto sobre el valor original. Los resultados obtenidos se muestran en la columna, inflación por unidad, de la figura. Este indicador resultaría muy adecuado si las empresas o las personas adquirieran durante el ejercicio solo una unidad de los artículos referidos, pero ello no es así, ya que las adquisiciones son variadas. Tal circunstancia nos obliga a construir una tabla de índices, es decir, a tomar en consideración tanto los precios de los artículos como las cantidades adquiridas, con lo cual obtendremos una mezcla. Supongamos ahora que las cantidades de artículos que se adquirieron fueron las siguientes. Artículo A, 8. Artículo B, 10. Artículo C, 5. Artículo D, 7. Y artículo E, 15, tal. Como se indica en la figura. Algunos efectos de la inflación en las empresas. Las empresas al mantener fondos de dinero en caja o en bancos, perjudica al deterioro paulatino del poder adquisitivo de la moneda. Por ejemplo, una empresa tiene un banco el 1 de enero un saldo de $250,000. Supongamos que la pérdida del poder adquisitivo del mes de enero fue de 2.5%. Si esa empresa en el mes de enero no mueve su saldo bancario al finalizar el 31 de enero, los $250,000 que tenía el primer día del mes al finalizar el mes tiene un valor adquisitivo de $250,000 x 2.5% o 6.250, de donde $250,000 estadounidenses menos 6.250 es igual a $243,750 estadounidenses. Hay que anotar que cuantitativamente en la contabilidad se siguen anotando los $250,000 existentes, pero si se analizan cuantitativamente, en realidad, aunque la contabilidad nos muestre $250,000, el poder adquisitivo es equivalente a $243,750. Los precios de compra de los artículos, mercancías o productos suben paulatinamente de precio debido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Al perder la moneda poder adquisitivo, los salarios y sueldos sufren un deterioro que obliga a las empresas a incrementar los salarios y los sueldos. Las empresas se ven abocadas a aumentar los precios de venta de los artículos que producen porque los costos se incrementaron. Las empresas que han alquilado bienes o servicios a terceros se ven afectadas porque han firmado contratos a mediano plazo, 1 o 2 años, con ingresos fijos y solamente después de un periodo de tiempo de 6 meses o un año permiten cláusulas de reajuste que en parte compensen la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Las tasas de interés bancario y extrabancario se ven incrementadas, de tal manera que el costo del capital es muy alto y muchas empresas se afectan en sus costos financieros. Por el contrario, las empresas que tengan deudas bancarias u otras se verán beneficiadas y es un buen negocio, especialmente cuando las deudas son a mediano o largo plazo. Como los estados contables son medio numéricamente, entonces en una economía inflacionaria se hace menester imprescindible ajustar internamente los estados financieros para mostrar las situaciones reales de la empresa de acuerdo con el poder adquisitivo de la moneda, para decisiones gerenciales y financieras, de acuerdo con la realidad. Ajustes de los valores contables al poder adquisitivo. Para los procesos inflacionarios se habían dado algunas fórmulas y soluciones parciales, por ejemplo, en inventarios de materia prima se llevaba al sistema de últimos en entrar primeros en salir, que en parte solucionaba el problema relativo a este rubro, pero entonces quedaba por fuera los demás rubros del balance.
Otro sistema consistía en crear reservas o fondos para protección del activo circulante o que algunos tratadistas llaman capital de giro. Este sistema muy utilizado traía malas interpretaciones y generalmente los socios de las empresas no estaban dispuestos a realizarlos porque veían disminuidas sus utilidades. Otro sistema también utilizado era el empleo de costos de reposición y que corrige en parte los efectos inflacionarios, pero que pueden inflar los activos de la empresa sin consideración adecuada de variables, como por ejemplo los activos fijos y además las normas tributarias muy celosas con los estados contables en los cuales se han involucrado costos de reposición. Es necesario que los estados financieros muestren como en todos los procesos inflacionarios y para el efecto un ajuste total o integral de todas las cuentas para que las variaciones sean uniformes demostrativos y de análisis, no pretendiéndose con el anterior concepto llevar una contabilidad separada, sino por el contrario, una sola contabilidad y los resultados efectuados con el proceso inflacionario en el tiempo. Rubros monetarios y no monetarios. La estructura financiera de la empresa permite hacer una distinción entre los rubros patrimoniales monetarios y no monetarios, porque para efectos del nivel de inflación ambos conceptos pueden distorsionar la presentación y el análisis de los resultados. Se entiende por rubros monetarios aquellos que son influenciados directamente por la inflación, son erosionados prontamente como aquella aparece. Ya, el ajuste inflacionario aplicado a todos los estados financieros de costos o de presupuestos. Los ajustes inflacionarios no solamente se aplican a los balances de la empresa sino también a los estados de pérdidas y ganancias en todos sus rubros, a los estados de costos y a los estados presupuestales, de tal manera que los resultantes financieros permanezcan actualizados y uniformes. Sin embargo, el proceso de presentar los datos con ajuste inflacionario no está institucionalizado y ahora tímidamente las empresas apenas comienzan a utilizar esta herramienta internamente para efectos de desarrollo institucional o gerencial. Además, se tiene la creencia que el costo administrativo de efectuar los ajustes es alto, pero en países con alto grado inflacionario permanente se hace necesario realizar los ajustes inflacionarios para apreciar la verdadera marcha de la empresa y su desarrollo futuro. Los gobiernos prácticamente no están dispuestos a aceptar la aplicabilidad de los ajustes inflacionarios argumentando que por este medio se institucionaliza la inflación. Sin embargo, es un hecho que la información financiera sin ajuste inflacionario presenta varios defectos, entre ellos se mencionan los resultados reales con el ajuste inflacionario son muy diferentes de los obtenidos contablemente. El estado de ganancias y pérdidas no refleja efectivamente cifras concretas con la pérdida paulatina del poder adquisitivo de la moneda. Los estados de comparación de balances, a las fuentes o aplicación de fondos pierden significados cualitativos sin hacerles el ajuste inflacionario. En países donde la inflación es permanente y a los estados financieros no se les hace el ajuste inflacionario, las cifras obtenidas son muy engañosas.